jurídica como un punto importante. Vamos a ver el tema número 3 como un punto importante referente a lo que es las tendencias jurisprudenciales, teniendo claro que la tendencia jurisprudencial es la máxima interpretación que realiza el órgano jurisdiccional sobre las dudas o cuestiones que se puedan materializar o suscitar al momento de la aplicación e interpretación de la norma jurídica. En líneas generales, este tema de estudio versa sobre cómo debe interpretarse la norma y llegar a la conclusión que la premisa es que el legislador crea la norma y el intérprete final siempre va a ser el juez, que es el que está llamado a resolver la controversia entre la interpretación y forma de aplicación de la ley. Es decir, es el que va a realizar la correcta interpretación según lo alegado y probado por las partes, caso en autos, y es lo que le permite tomar la decisión. En el caso de que la parte alegue que la interpretación es la correcta, el fallo sale con lugar en beneficio de este, y obviamente el juez puede ordenar mediante un fallo condenatorio según la interpretación de la norma hacer las correcciones o suspender los efectos o declarar la nulidad de un procedimiento por un tema de interpretación de la ley. En nuestro campo tributario vamos a entrar a analizar ahorita, de conformidad con el Código Civil, Código Orgánico Tributario, las definiciones generales que da Wikipedia de cuáles son las diferentes formas de interpretación de las normas en materia tributaria. También vamos a ver puntualmente unos esquemas referidos a todo este tema que nos van a permitir ver con mayor precisión y con mayor claridad, muy importante para la correcta aplicación del derecho. Es importante que tengamos claro que se trata de, en líneas generales, obtener la mejor aplicación de la ley al caso en concreto y que quede en cabeza de cada particular, según las situaciones propias o circunstancias de hecho, hacerlo conducente en el ejercicio del derecho a la defensa que está previsto en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente del año 2009. Entonces, entremos a analizar como primer punto lo que está dispuesto en el artículo número 5 del Código Orgánico Tributario del año 2020 referente a cómo debe darse la interpretación de las normas jurídicas. Continuamos entonces y vamos a iniciar con el artículo 5 del Código Orgánico Tributario. Entrando a analizar lo referente al tema de la interpretación de las normas jurídicas, vamos a comenzar nuestro análisis partiendo de lo que está establecido en nuestra norma madre, que es el Código Orgánico Tributario, el cual está vigente desde el 29 de enero del año 2020 y el cual tuvo una vacatio legis. Él entró en principio en vigencia en líneas generales a partir del primer trimestre del año 2020. Como nuestro tema es interpretación de la norma jurídica, que es lo que vamos a entrar a conocer el día de hoy, debemos remitirnos a nuestra norma madre, que es el Código Orgánico Tributario, como ya comenté, y el cual en su artículo 5 va a disponer taxativamente lo siguiente. Entonces vamos a tomar como base de estudio, vamos a refrescar que en el decreto constituyente publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela número 6507, de fecha 29 de enero del año 2020, entró en vigencia el Código Orgánico Tributario, dictado en aquel entonces por la Asamblea Nacional Constituyente, y específicamente el artículo 5 establece cuáles van a ser los funciones de las normas, lo cual vamos a complementar con lo que se establece según las disposiciones que veamos con las tendencias que indica la base para entender esto con Wikipedia, y el video referente a las formas de interpretación de las normas que estamos allá. En este sentido, el artículo 5 de nuestro Código Orgánico Tributario vigente actualmente dispone taxativamente lo siguiente. Artículo 5 consagra las diferentes formas de interpretación que se le deben aplicar en nuestro caso a la materia de derecho tributario que se va a aplicar dentro de la jurisdicción o del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y es lo que nos garantiza que ambas partes tengan un lineamiento, una forma de cómo se debe aplicar la ley según su interpretación. En este sentido, el artículo número 5 establece taxativamente lo siguiente. Artículo 5.
Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo a su fin y a su significación económica, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos en los términos contenidos en las normas tributarias. Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios o incentivos fiscales se interpretarán en forma restrictiva. Entremos entonces ahora a analizar ese alcance y contenido del artículo 5 de la forma siguiente. Así las cosas, al entrar al análisis del artículo 5 del Código Orgánico Tributario, entendemos lo siguiente. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho. Entonces la siguiente premisa sería entrar a analizar cuáles son todos esos métodos admitidos en derecho. Y para tales efectos, vamos entonces a revisar en este sentido lo que establece Wikipedia, lo referente a lo que es la interpretación del derecho. Siendo esto así, de conformidad con lo que tenemos acá en Wikipedia, que es una fuente confiable de información, vamos a analizar cómo son los parámetros que debemos de manejar y tener en cuenta para ese efecto que tiene el artículo 5. En este sentido, Wikipedia nos enseña lo siguiente. La interpretación de la ley es el proceso interpretativo que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado. Se trata de un tipo de interpretación jurídica. En particular, es realizado por los jueces, es decir, los jueces en sus decisiones, en sus fallos o en su juicio. En el punto anterior, las leyes las crea el Poder Legislativo y su último intérprete, en caso de que haya ambigüedad, oscuridad, laguna o las partes no entiendan el sentido, el espíritu de la ley, el intérprete final de la ley va a ser el juez según las posiciones que cada parte alegue. En este sentido, como implica acá, continúa explicando en la base que estamos tomando, que es Wikipedia, en particular es realizado por los jueces que deciden de un caso de acuerdo con la legislación aplicable al mismo. Además de que solo los legisladores son los que pueden manifestar la oscuridad de una ley, en donde deben a los métodos de interpretación de la ley y de sentido. Y en los casos de que no se utilicen los métodos para la interpretación de la ley, se interpretarán del modo en que más parezca, de acuerdo a las normas de la administración pública. Continuando con nuestro estudio de las formas de interpretación de las normas jurídicas, en lo referente a lo que es la interpretación, porque hace el juez, que es la jurisprudencia, según nuestra fuente Wikipedia, contiene las siguientes clases o las clasificaciones de la interpretación de la ley. En cuanto a las clasificaciones más frecuentes de la interpretación de la ley, ellas se hacen desde el punto de vista de la gente que la lleva a cabo. Es decir, la interpretación de la ley va a variar de acuerdo al sistema de conocimientos y al sistema de creencias que cada gente, la materia que esté manejando, si es civil, si es penal, si es contable, si es administrativa, si es tributaria, tenga el conocimiento, su grado de estudio y su grado de análisis e interpretación. Jurídicamente se conoce como el silogismo. El silogismo es un fenómeno que establece que la premisa mayor, premisa menor, una consecuencia jurídica. En este sentido, según sea la gente que va a llevar a cabo la interpretación, todo depende desde el punto de vista del resultado a que conduce y desde el punto de vista de si la actividad interpretativa no reglada por el ordenamiento jurídico. Para tales efectos, ya el ordenamiento jurídico, según la legislación de cada país, ya prevé las formas o se reglan las formas en las cuales se van a interpretar las normas jurídicas. En este sentido, vamos a revisar lo que establece el Código Civil en el caso de Venezuela, en armonía con el artículo 5 del Código Orgánico Tributario, cómo es el contenido y alcance de la interpretación de las normas en nuestro país.
Entrando a analizar lo que estamos estudiando en el punto anterior, según Wikipedia, en el caso de la legislación venezolana, lo referente a la interpretación de las normas jurídicas tiene su base fundamental según lo que dispone el Código Civil, el cual está publicado en la Gaceta Oficial número 2990 extraordinaria del 26 de julio de 1982, en el cual, en aquel entonces el Congreso de la República, dicta el Código Civil que aún está vigente. Dicho código tiene algunas leyes especiales y algunos artículos están derogados, pero en nuestro caso, que es nuestra materia de estudio, vamos a analizar lo que es lo referente al artículo 4. El artículo 4 del Código Civil contiene los lineamientos generales que se deben tomar acción para efectos de la interpretación de las normas jurídicas. Taxativamente lo siguiente. Artículo 4. A la ley debe atribuírsele el sentido que parece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas que es la supletoriedad del derecho, y si hubiere duda, se aplicará los principios generales del derecho. Es decir, cuando vayamos a interpretar la norma jurídica como base de partida del primer punto, se le debe dar el sentido estricto, el sentido gramatical del significado propio, lo que deseaba regular el legislador. En este sentido, si el legislador está regulando materia impositiva, que es la tributación, obviamente la interpretación fundamental se va a hacer en base a los principios constitucionales establecidos en el artículo 133, en el artículo 316, 317, tomando como fundamento lo dispuesto en los principios fundamentales del artículo 2, que es el Estado Social, Derecho y Justicia, y el artículo 7, que establece que la Constitución es la norma suprema, lo conocido como el famoso principio de la supremacía constitucional.